Caravaggio solo firmó un cuadro, el de un hombre condenado de cuya garganta sajada fluye la sangre. Nos dejó 3 autorretratos, uno de ellos cuando era un joven pálido y demacrado, consumido por la malaria. Otro a los 30 años, como si fuera testigo de un asesinato. Y el tercero ya en los últimos días de su corta vida, donde se representa como un gigante espantado y decapitado. De Milán a Roma, de Génova a Nápoles, de Sicilia a Malta, frecuentó los salones de los palacios más principescos y las cárceles, en una vida de aventura que finalizó en drama. Pero por encima de todo, en las 2 décadas anteriores y posteriores al 1600, pintó una serie de obras maestras que cambiarían la historia del arte. Con Caravaggio ya no somos espectadores, somos testigos oculares de la acción que está teniendo lugar ante nosotros, acción que nos implica directamente. Milán 1571. Según los estudios más recientes, este es el año y el lugar de nacimiento del pintor. Al igual que la serpiente del escudo de armas del castillo, el poder del ducado de los Sforza se ha venido abajo. Tras muchas batallas, España domina las tierras de Lombardía. Milán pasa a ser una colonia del imperio de Carlos V y, posteriormente, de su hijo, Felipe II. En el castillo, convertido en cuartel, aquellas espléndidas fiestas cortesanas ofrecidas por Leonardo para Ludovico el Moro son un recuerdo lejano. Los baluartes y las murallas parecen representar el dominio militar sobre toda la ciudad. Rodeada por los poderosos muros españoles, Milán ya no es una ciudad-estado y pasa a ser administrada por un gobernador asignado por Madrid. El nombre real de Caravaggio era Michelangelo Merisi. Su padre, Fermo Merisi, era el administrador de las propiedades del Marquesado de Caravaggio, una ciudad en la provincia de Bérgamo. Esto explica por qué el pintor fue conocido por ese sobrenombre. Muchos miembros de la familia Merisi eran clérigos y, por tanto, estaban influidos por las actividades pastorales y religiosas de San Carlos Borromeo. Rememorando a San Ambrosio, Borromeo interpreta el papel de arzobispo de Milán, tanto espiritualmente como en actitudes estrictamente terrenales. Tras el Concilio de Trento, Borromeo está fuertemente implicado en la renovación de la fe religiosa, pero también es políticamente activo y contrario al gobernador de España. El altar y el púlpito de la catedral, renovados siguiendo las normas que se dictaron durante la Contrarreforma con respecto al arte religioso y que el propio Borromeo propuso, son las señas de identidad culturales y morales de la ciudad. Posteriormente, en 1576, San Carlos Borromeo jugó un papel fundamental durante la tragedia de la plaga. La plaga tiene un efecto devastador en Milán. Cientos de miles de ciudadanos mueren en una de las epidemias más terribles de la historia, entre ellos el padre de Caravaggio, dejando al joven Michelangelo huérfano a la edad de 5 años. La plaga acentúa las tendencias morales severas del arte y la arquitectura milanesa en el Renacimiento tardío. En el santuario de Santa María, en San Celso, el joven Caravaggio seguro que admira la obra del artista Moretto de Brescia, que representa la caída de San Pablo y en la que predomina la figura de un caballo enorme, Picazo, con el santo caído en el suelo solo y estupefacto. Esta pintura, y en términos generales toda la producción de los maestros de Brescia de mediados del siglo XVI, puede ayudarnos a comprender los orígenes del realismo de Caravaggio. Caravaggio comenzó su aprendizaje en el estudio de un importante artista, Simone Petersano. Petersano participó en gran número de obras decorativas en las iglesias del Renacimiento tardío.
Los colores brillantes, originarios de la región del Véneto, animan todas sus pinturas narrativas. Los frescos del coro de Certosa de Garignano, a la entrada de Milán, son algunos de sus trabajos más logrados. Es muy probable que Petersano se llevara consigo a Venecia al joven Caravaggio para que allí estudiara y perfeccionara su arte durante la década de los 80 del siglo XVI. De todos modos, en Milán no faltaban muy buenos ejemplos para la educación de un joven pintor. En el santuario de Santa Maria delle Grazie, un famoso monumento arquitectónico que data de la época de los Sforza, en uno de sus altares laterales estaba expuesta una de las obras maestras más impresionantes y más trágicas de Tiziano, la flagelación de Cristo, que en la época de Napoleón fue trasladada al Museo del Louvre. Ningún otro pintor renacentista guarda mayor similitud con las escenas religiosas de Caravaggio, en el estilo, la utilización de la luz y el sentido del drama en la tragedia humana. Seguro que Caravaggio pasó muchos días de su adolescencia en el convento dominicano de Santa Maria delle Grazie. Además de la pintura de Tiziano, el joven artista también tuvo la oportunidad de estudiar, con todo detalle, la Última Cena de Leonardo y utilizarla como instrumento para estudiar las emociones, expresiones, sentimientos y movimientos del alma. Poco después de cumplir 18 años, hacia 1590, Caravaggio abandona Milán y parte hacia Roma. Ya no volvería más a su ciudad natal. La ciudad eterna estaba atravesando un período de desarrollo urbano con edificios sorprendentes. La Renovatio Urbis, puesta en marcha por el Papa Sixto V, requería un auténtico ejército de escultores, decoradores y constructores. Había que llevar a cabo obras impresionantes, ampliaciones o renovaciones de las antiguas basílicas, la conclusión de San Pedro, la enorme obra de levantar los obeliscos egipcios en las principales plazas, una tarea dirigida por Domenico Fontana, el arquitecto favorito de Sixto V. Los primeros años en Roma son para Caravaggio más años de hambre que de fama. Los principios son difíciles, por no decir desastrosos. De momento vive muy lejos de los salones y palacios. Su lugar está en las tabernas inmundas, rodeadas por las ruinas de la antigua civilización y los escombros de los edificios nuevos. Eran los callejones de una Roma de segunda. Pendenciero y violento por naturaleza, pronto se ve envuelto en problemas con la ley. Caravaggio no se inspira en los modelos clásicos que Roma ofrece por decenas, sino que observa la vida en las calles y las tabernas y las representa con un profundo sentido de pertenencia. Este cuadro es un comienzo de una nueva época y supone el final del Renacimiento. Los tahúres engañan a un joven ingenuo y de buena familia. La risueña gitana lee la palma de la mano de un joven inocente y al mismo tiempo le roba el anillo. 4 jóvenes de moral distraída se encuentran en un callejón perdido y comienzan un concierto. Un muchacho de pelo rizado pasa su primera adolescencia acarreando suntuosas cestas de fruta. Un joven pálido, anémico, tal vez el propio Caravaggio cuando tuvo malaria. Un muchacho regordete, con adornos de uvas y hojas, vestido como el dios Baco, remueve el vino en la copa, dando a Caravaggio la oportunidad de demostrar su notable talento para describir la realidad. Finalmente, alrededor de 1596, la primera versión de La Cena de Emaús, ahora en Londres, con los rostros sorprendidos de los discípulos ante las revelaciones de Cristo, cuya figura lleva el sello explícito de Leonardo. La mesa está decorada con otra asombrosa cesta de frutas,
además de un pollo asado.